a compartir el libro de Ezequiel, capítulo 37. Amén, amén. Una historia muy interesante de analizarla y una historia muy especial para estos tiempos y también para nuestras vidas, ¿verdad? Ezequiel capítulo 37. Lo vamos a leer hasta el versículo 14. ¿Está muy bien? 14. Muy bien. 14, claro. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor. La mano de Jehová vino sobre mí. ¿Lo tienen? 37, capítulo 37, desde el comienzo. Y dice así: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Amén. Amén. Esta es una historia, esta es una revelación que Dios le da al profeta Ezequiel, justamente en un tiempo difícil, en un tiempo complicado, en un tiempo donde el pueblo de Israel, ¿verdad?, había sido cautivo por los babilónicos. Y esta es una de las tantas visiones que Dios le da al profeta Ezequiel. Repito, en este tiempo en donde Israel estaba siendo cautivo, ¿verdad?, por los babilónicos, aproximadamente el 590 a.C. al 570 aproximadamente dice que efectuó su ministerio Ezequiel. Dios le muestra, repito, una de estas visiones tan asombrosas, porque Él es Dios, ¿verdad? Él hace lo que quiere con quien quiere, ¿verdad? Pero con el fin de traer bendición al pueblo.
Porque una de las cosas importantes, interesantes, que lo que Dios hacía en la vida de los profetas era justamente levantarlos para que el pueblo de Dios se vuelva con todo su corazón, ¿verdad? Por causa de la desobediencia y por causa de las cosas que hicieron mal. Porque si el pueblo de Israel estuvo cautivo en ese tiempo por los babilónicos, fue por causa de su desobediencia, por causa de adorar a otros dioses, por causa de permitir que entraran, ¿verdad? Que entraran maldiciones, adoración, postración hacia otros dioses, y eso trajo en ese periodo al pueblo de Israel un periodo de pobreza y de esclavitud. Entonces Dios siempre en medio de esa crisis, Él tenía que levantar un profeta para que el profeta hablara en nombre del Señor y el profeta profetizara que el pueblo se vuelva al Señor. Y Ezequiel fue uno de los profetas, de los profetas mayores, que profetizó cosas no solamente para el tiempo, sino también para estos tiempos, ¿verdad? Para los tiempos venideros. Y uno de esos tiempos, y esta es una de esas profecías que habla acerca de la restauración. Esta profecía específica que estamos hablando es acerca de la restauración, es un mensaje de restauración, un mensaje de ánimo, de aliento, en medio de una situación complicada y difícil. Se caracteriza este mensaje por ser una palabra así, ¿verdad? Un mensaje de restauración, de esperanza, ¿verdad? Bien, ahí estamos ahí, ese pantallazo único, ¿verdad? Dios mostrándole, llevándolo en el espíritu, ahí al profeta, y lo pone delante de un valle de huesos secos, literalmente de cadáveres, ¿verdad? De cráneos, de costillas, de huesos, pero un valle en gran manera, ¿verdad? Dice, la faz del campo estaba lleno. Imagínese, hágase la película ahí, ¿verdad? Imagínese ese momento del profeta donde Dios le muestra algo totalmente a lo estilo Hollywood, podemos decir. Algo asombroso, que un campo, que un valle esté totalmente cubierto de huesos. El ambiente gris, ¿verdad? Un ambiente de muerte, un ambiente seco. Imagínese, ¿verdad? El mal olor, no sé, no lo describe específicamente, pero no era algo agradable a los ojos. Y aquí el Señor le dice, ¿tú crees? Le dice el profeta, ¿tú crees que estos huesos pueden vivir? ¿Pueden recobrar vida? Fue una palabra totalmente desafiante que Dios le hace al profeta. Y el profeta dice, tú lo sabes, tú lo sabes, tú sabrás, Señor. Y Dios le dice, bueno, ok, profetiza y habla de esos huesos. Yo me mostraba un poco esta comunión que tenía Ezequiel con Dios, ¿verdad? Era una comunión media loca. Porque primero Dios le hace una pregunta desafiante al profeta. ¿Vos crees que estos huesos pueden recobrar vida? Y Ezequiel allí automáticamente le cedió la voluntad a Dios. Tú lo sabes todo, ¿no? No dijo yo creo y creo que lo puedes hacer. Pero era un profeta de Dios, sin duda. No vamos a descartar la posibilidad de que sí, dijo que él creía que sí lo podía hacer. Entonces Dios, cuando entiende que el profeta cede el lugar a Dios, Él dice, ok, bueno, ahora ve y profetiza sobre esos huesos. Entonces Dios me hablaba un poco en ese momento de cómo el profeta en medio de esos huesos, él tenía que hablar. Era algo loco lo que le estaba pidiendo Dios, ¿verdad? ¿No era algo loco? Que le hablara, primero que Dios le mostrara un valle de huesos secos, y lo segundo, que le profetizara esos huesos, que le hablara esos huesos. Y el profeta entiende y obedece al Señor porque entiende que Dios algo quería hablar. Porque ya venía hablándole anteriormente con otras visiones. Entonces, para resumir un poco todo esto, Dios le dice que ordene y que hable y que profetice sobre esos huesos. Que así dice el Señor, esos huesos se van a unir, van a recobrar vida, van a ser, todas las coyunturas se van a unir. Dios va a ir poniendo carne, ¿verdad? Dios va a soplar de los cuatro vientos, de los extremos de la tierra, Él va a soplar su espíritu, ¿verdad? Y esos huesos, dice que se transformaron y fueron un ejército en gran manera. Entonces después que el profeta vive y ve todas esas cosas, ahí el Señor le dice, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Dice, he aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza.
Dios en esa visión le estaba mostrando que el pueblo de Israel se sentían de esa manera como esos huesos, sin esperanza, secos, sin la esperanza de volver a ser una nación, sin la esperanza de que todo lo que ellos eran en Dios, un pueblo fortalecido, un pueblo lleno de Dios, un pueblo con promesas de Dios, en ese momento el pueblo en medio de la esclavitud, el pueblo estaba pensando con un corazón sin esperanza. Y Dios tiene que mostrarle esta visión al profeta Ezequiel para que se den cuenta de que así está pensando el pueblo. No tienen esperanza. Se sienten muertos, se sienten secos, se sienten sin esperanza. Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Y ese es el fruto de la desobediencia. Ese es el fruto de no hacer las cosas bien delante del Señor. Eso fue lo que estaba padeciendo el pueblo de Israel en esos tiempos. Se habían apartado de Dios y por lo tanto se secaron. ¿Y sabe qué enseñanza trae esto? Justamente lo que estamos hablando. ¿Qué enseñanza nos trae a nosotros? De que justamente cuando nos alejamos del Señor, eso es lo que provoca el apartarse del Señor. Sequedad, pobreza, muerte. ¿Sí? Entonces Dios estaba trayendo una palabra de ánimo y de aliento. De la misma manera como Dios hizo revivir a todo ese valle de huesos, que cuando Dios hizo esa transformación fue un ejército en gran manera. Dice, fue un ejército totalmente... Ahí Ezequiel vio un ejército, no vio solamente personas, vio un ejército. Aquí Dios estaba mostrándole que esa cautividad que ellos estaban viviendo, pronto, ¿verdad? Pronto, ellos iban, ¿verdad?, a recuperar la esperanza. ¿Y saben cuándo se cumple eso? Cuando ahora, en 1948, cuando Israel es pueblo, es nación. Ahí se cumple esa profecía. Ahí nuevamente los judíos regresan de los 4 extremos de la tierra por donde se habían dispersado. Y ahí se cumple esa promesa. Ya el pueblo de Israel, ¿verdad?, ya Dios cumpliendo esa promesa. Ya Israel hoy es nación. Es una nación independiente. Hasta el momento no era una nación independiente. Está revelando esta profecía. Pero también hoy a nosotros nos está revelando la palabra del Señor, que muchas veces a nuestro alrededor también nosotros vivimos y vemos este tipo de circunstancias. Circunstancias pobres, difíciles, secas. La sociedad como está hoy. Muchas veces nosotros también llegamos a vivir cosas así. Muchas veces Dios también quiere que en estos tiempos nos levantemos, ¿verdad?, como hijos del Señor, en medio de un mundo así, totalmente devastado por la pobreza, la muerte, manifestando y creyendo y profetizando de que a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que tus ojos están viendo, aún así Dios ha prometido restablecerte, aún Dios ha prometido traer esperanza, traer victoria, traer vida eterna, traer nuevas oportunidades, traer levantar, ¿verdad? Porque Él es Dios, Él lo puede hacer. Amén. Él puede levantar cualquier situación, aunque parezca difícil. Amén. Ponete a pensar en estos momentos la situación a la cual tus ojos, ¿verdad?, están viendo y pareciera como esos huesos secos. Puede ser la salud, puede ser la economía, puede ser tantas áreas a la cual parece ese valle de huesos secos, a la cual parece, ¿verdad?, una situación igual. Nuestros ojos están viendo. Y Dios me hablaba en ese sentido. Muchas veces vamos a caminar y transitar en lugares así, en lugares difíciles, que aunque nuestros ojos digan, wow, está todo muerto, y aunque todos digan es imposible, bueno, ahí Dios es especialista en decir es posible. Amén. Es posible. Porque Dios lo puede hacer. Amén. Esta es una palabra específica para Israel, ¿saben? Esta es una profecía para Israel, pero también la vamos a tomar nosotros. Amén. Porque nosotros somos pueblo de Dios también. Somos el pueblo también escogido por Dios.
¿Verdad? Somos alcanzados gracias a la predicación de Jesús. Y nosotros también como injertados, ¿verdad? En el pueblo de Dios, como adoptados, ¿verdad? En el pueblo de Dios, nosotros también vamos a recibir estas promesas de parte del Señor. Amén. Dios es un Dios que restaura. Amén. Dios es un Dios que trae buenas noticias en medio de un ambiente seco y muerto. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esta palabra hoy quería compartir con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes. Gloria a ti, Jesús. Decirles que no importa la circunstancia en la cual están viviendo. Amén. Dios promete, ¿verdad?, bendecirnos de tal manera. Amén. Ni la muerte, miren, ni la muerte. En Hebreos, capítulo 15, 5 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde sepulcro tu victoria? Ni la muerte puede detener el poder del Señor. Amén. Ni la muerte, ¿verdad? Amén. Gloria La a Dios. muerte no puede detener a Dios, porque Él es Dios. Gloria a Dios. Quizás la muerte a nosotros nos puede asustar, o las circunstancias difíciles en las cuales estamos viviendo nos puede asustar, o nos puede detener por un momento. Pero ni la muerte, recuerden, ni la muerte puede detener a Dios. Amén. Ni el aguijón, que es el pecado, que es la muerte, pudo detener a Cristo. Pudo detener el poder de Dios. Ni las malas consecuencias pueden detener lo que Dios puede hacer. Por eso Dios en Hebreos dice 15 al 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? Es una pregunta. ¿Dónde sepulcro tu victoria? ¿Dónde la muerte no puede retener a Dios? Dios puede soplar, Dios puede obrar de una manera maravillosa en nuestros corazones. Amén. Amén. Dios es poderoso. Amén. Y eso es lo que Dios le estaba mostrando a Ezequiel en ese momento difícil y duro que estaba atravesando el pueblo de Israel. Hay esperanza. Yo te muestro esta visión para que vos entiendas que ahora el pueblo está así, como huesos secos, pero el día de mañana van a recobrar vida, van a salir adelante, van a ser un gran ejército en gran manera, y Dios habitará en medio de su pueblo para siempre. Porque las promesas del Señor son así. Las promesas del Señor son así. No importa la circunstancia difícil en la cual tú estás viviendo. No importa. Lo importante es que Dios puede hacer en medio de cualquier circunstancia. Yo no sé cuál es la situación difícil en la cual tú estás viviendo, pero el Señor quiere hacer como esos huesos secos. Amén. Él quiere traer vida. Amén. Tus ojos están viendo. Y hoy Dios también nos desafía. ¿Tú crees que esos huesos, tú crees que ese problema, tú crees que esa dificultad puede recobrar vida? Amén. La misma pregunta del Señor que le hizo a Ezequiel, hoy se las lanzo a ustedes. ¿Tú crees que el Señor puede resucitar, traer vida, traer esperanza a lo que tú piensas que está muerto, a lo que tú piensas que no hay esperanza? ¿Tú crees eso? Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces, den el segundo paso. Comiencen a hablar. Comiencen a profetizar. Amén. Comencemos a declarar victoria Amén, amén. en medio de esas circunstancias. Amén. Creyendo que el Señor es poderoso. Amén. Creyendo que el Señor lo puede hacer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Creer que el Señor, aún difícil la situación que sea, yo creo en oración allí, yo creo que este gigante y que esto que me está atemorizando, hay solución. Y se me viene el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Vieron que el salmista también pensaba de esa manera? Un valle de sombra y de muerte. Porque en esta vida seguramente tengamos que atravesar por estos desiertos, por estos valles. Yo no sé cuál es. Pero sí te puedo decir en el nombre del Señor que Dios promete bendecirnos, estar con nosotros, y Él es poderoso. Amén. Amén. Él es poderoso. No importa cuál sea la circunstancia. No importa. Dios prometió
darte la victoria. Amén. No teman, no desmayen, manténganse fieles al Señor. Amén. La promesa tarda, pero llega. Amén. Amén. La promesa quizás pueda tardar, pero va a llegar. Gloria a Porque Dios. Dios no es hombre que promete y no No, cumple. hombre. Si Dios lo promete, Él lo va a hacer. Amén. 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 Entonces quiero dejarles esta palabra del valle de los huesos secos. Porque muchas veces atravesamos por estas circunstancias. No sé si tan extremas, pero siempre hay algo allí que quiere detener nuestra esperanza en Dios. Siempre hay algo que quiere detener, ¿verdad? O que molesta, es como la piedra en el zapato. Siempre hay algo ahí que nos está quizás tapando un poco nuestra fe, nuestra esperanza en Dios. Conozco personas que en medio de la dificultad cierran el corazón de tal manera y les cuesta creer, en medio del problema les cuesta creer la promesa de Dios. Dios prometió bendecirte. Pero eso ya lo sé. Ya el problema endureció tanto el corazón que a la persona le cuesta aún creer lo que Dios le había prometido. Amén. Y muchas veces los problemas son así. Como el pueblo de Israel, ellos ya se veían muertos, secos, sin esperanza. Porque muchas veces los problemas, ¿verdad?, quieren ahogar nuestra fe, quieren ahogar nuestra esperanza. Yo conozco una persona pero tiene que hacer esto, pero la Biblia dice, pero ya lo sé. Entonces les cuesta aferrarse a la promesa del Señor. Y Dios nos está invitando a que le creamos y a que esperemos. Amén. Porque aún Dios en medio del sufrimiento, Dios algo está haciendo. Es como la canción. Cuando Él queda en silencio es porque Él está trabajando. Algo Dios está haciendo a tu favor. Algo Dios está haciendo. Pero muchas veces nuestra impaciencia, la realidad, nuestra mirada como carnales, solamente nos preocupamos de ver la circunstancia a los ojos naturales, pero también a eso mirada que nosotros tenemos que agregarle fe, tenemos que agregarle la mirada del Señor. Dios puede sanar un cáncer. Dios puede sanar un cáncer. Amén. Dios es poderoso para poder hacerlo. Amén. Gloria a Dios. No importa que el médico diga, ya está diagnosticado y es crónico. Hasta el final, mientras haya vida, hay que seguir declarando: Jesucristo es un Dios de milagros. Amén. Jesucristo es un Dios de milagros. Amén. Nuestro Señor es un Dios de milagros. El Dios de lo imposible. Amén. Es especialista Amén. en estos casos. El Dios de lo imposible. Entonces Dios le estaba mostrando algo sobrenatural a Ezequiel. Amén. Algo loco le estaba mostrando, una visión loca, totalmente sobrenatural. Porque Él es Dios. Amén. Él es Dios. Amén. Le muestra a Ezequiel, todos este rejunte de huesos que hay acá se van a juntar, se van a formar, coyuntura con coyuntura, carne, tendones. Amén. Y el espíritu también. Amén. Entonces ahí Ezequiel está viendo un gran ejército. Y así el Señor, de la misma manera como el Señor habla a Israel, también nos habla a nosotros. Hay esperanza, no teman, no desmayen. El Señor está con nosotros. Amén. Fortalézcanse. Él es el Señor que pelea nuestras batallas por nosotros. Amén. Él es el gigante de los gigantes, el que está a nuestro lado. ¿Verdad? El que nos toma de la mano. Salmo 103, el que nos corona de favores. El que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Amén. Ese es nuestro Señor, Gloria a Dios. quien tenemos, ¿verdad?, para confiar en Él y depositar en Él. Amén. 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 No importa la circunstancia que tú estás viviendo, cree en Dios con todo tu corazón. Amén. Cree en Dios, aplica la fe y esperá. Señor, estoy pasando esta circunstancia y está difícil. Y la veo difícil. Para mi corazón y para mi vista está difícil.
Para mis oídos está difícil. Pero Señor, creo en ti. Creo en ti. Creo en ti. Creo que tú lo puedes hacer. No sé cómo. Y eso es lo que Dios le estaba mostrando al profeta. Una visión para que el profeta también, ¿verdad?, lo diga con esa pasión, porque él era el representante de Dios en medio de esa crisis. Entonces, ¿qué mejor que él al ver esa visión y decirle, Dios me mostró esto, y así lo va a hacer con mi pueblo, así lo va a hacer con Israel? Quizás muchos al escuchar su profecía, quizás muchos le creyeron y quizás muchos no. Como le pasó a Moisés en el desierto, muchos creyeron que Dios estaba con ellos, que Dios proveía, que Dios el maná, que Dios el agua de la roca. Muchos creyeron, pero muchos también murmuraron. ¿Por qué? Porque estaban en un desierto. Y siempre habían muchos que miraban y pensaban como esclavos, pensaban, ¿verdad?, deseaban volver. Ni bien cruzaron el Mar Rojo, ya estaban deseando volver. ¿Para qué nos trajiste aquí, Moisés? Para matarnos a hambre, para matarnos a sed. Estábamos mejor siendo esclavos. Y siempre va a pasar gente así, que en medio del desierto, que en medio de los problemas, piensen como esclavos, piensen como pobres. Se olviden del Señor, se olviden de lo que Dios prometió para nuestra vida. Así que, hermanos, quiero alentarte, es una palabra de aliento en esta noche. Recuerda, como Dios lo hace en Israel, también Dios lo hace con nosotros. Amén. Dios lo va a hacer con cada uno de nosotros. Tenemos la victoria en Dios. Señor. Amén. No hay nada que pueda detener el poder del Señor. Amén. Mentalícense en su mente y tállenlo en la tabla de su corazón. Dios es poderoso. Amén. Dios es poder. Amén. El Señor puede obrar en medio de la muerte, literalmente.